El tema que se manejó en el portal ERP Summit fue el software como pilar fundamental para la transformación digital de las empresas. Y yo le agradezco profundamente a los organizadores, los brasileños visionarios, que me dieron total libertad para manejar el tema que me asignaron. Es el que vieron ustedes al inicio. ¿Cuáles son aquellos factores críticos para el éxito de la implantación y realización de soluciones de negocio? Y en esta charla, dentro de este contexto del software como pilar fundamental para la transformación digital, la verdad es que quise orientarme para hacer luz, claridad prístina sobre un tema que creo que es muy importante y trascendental. Si bien estamos formando parte de un ecosistema independiente y agnóstico de marca, ¿sí? Como es el ERP Summit, hay que tener claro de que no es software lo que nosotros debiéramos estar vendiendo al cliente. Va mucho más allá del software. Sí, es una pieza muy importante, es una pieza vital, pero no es lo único ni lo más importante, es parte de una amalgama que iremos revisando en la segunda parte de esta serie de 5 webinars, de qué forma parte justamente el software. Y bueno, sin ir más lejos, quiero dar inicio respondiendo a 3 preguntas. La primera de ellas es muy importante, es ¿por qué estamos aquí? Y después de dar respuesta, trataremos de abordar el por qué en este momento, para finalmente responder a la tercera, es ¿por qué nosotros? ¿Por qué los que estuvimos presentes en el Hotel María Isabel Sheraton en ese día que duró el evento de RP Summit? ¿Y por qué seguimos conectados en esta serie de 5 webinars abordando con mayor extensión y profundidad el tema que me dieron para compartir? Abordando la primera pregunta de ¿por qué estamos aquí porque como un ecosistema libre e independiente de marca, tenemos un terreno común que se llama una solución de negocios basada en tecnología. Y este ecosistema está integrado por 2 elementos. Uno son los proveedores de dichas soluciones y el otro son los clientes. Y lo que está como terreno común es, de alguna manera, finito, que dura un cierto tiempo, que se llama proyecto, y que para que este proyecto minimice sus riesgos, necesita estar bien apuntalado con varios elementos provistos en la misma intensidad por ambas entidades que configuran este ecosistema. Y vamos a ver exactamente cuáles son esos ingredientes que se tienen que aportar para que el terreno común no se nos caiga, para que dure el tiempo que deba de durar y haya un aporte muy importante hacia el cliente final que está tomando un riesgo, no parte de su sistema, al contraer una relación con una entidad externa como es un proveedor. La segunda pregunta es, ¿por qué en este momento? Bueno, pues porque es un momento muy coyuntural, muy de quiebre. Venimos visitando un trayecto que viene desde la época de los mainframes, que empezaron a permear el mercado muy lento al principio, se aceleró esta curva de evolución tecnológica con la entrada de las mini computadoras y las computadoras personales, se le dio otro nuevo impulso con el acceso hacia el Internet, posteriormente se aceleró aún más esto con la bienvenida hacia lo que son los multimedia, porque fue ya un cómputo dirigido al consumo, no nada más organizacional, sino de las personas físicas, que definitivamente empezaron a construir lo que hoy día conocemos como una sociedad digital. Y para acabar pronto hubo un punto de transición que aceleró toda esta evolución y la convirtió en una revolución digital que fue la pandemia del COVID-19. Y en estos 2 años y medio nos cambió la vida, porque no es únicamente un cambio de paradigma tecnológico, es un cambio de paradigma de la forma de trabajar, de comunicarnos, de aprender, de divertirnos, de interactuar entre nosotros como seres humanos, de hacer comercio, en fin, nos cambió la vida. Y ahora, después de esta pandemia, pues definitivamente si había empresas que estaban haciendo sus pininos, sus experimentos, implantando proyectos más allá
de lo que era lo básico, como es un ERP y demás, pues de repente metieron el turbo, o sea, el acelerador, porque empezaron a ver que era una carrera desaforada por una ventaja competitiva que no espera, que no tiene tiempos fuera y que la competencia es la que está marcando el ritmo. Y es un ritmo muy acelerado. Y eventualmente pues estamos aquí en medio de esta transición y por eso el momento no puede postergarse por más tiempo. Sin embargo, muchas de estas empresas que están en esta carrera por la digitalización extrema, no lo están haciendo, no lo están haciendo de manera adecuada, ni solvente, y muchas veces ni siquiera inteligente. Están reaccionando ante estímulos que le ponen enfrente sus competidores. Y muchos de los competidores son empresas que tienen ya planes y una madurez tal que les permite meter el acelerador a una cuarta, a una quinta velocidad. Pero si estas empresas no eran de ese perfil, entonces están incurriendo en una serie de riesgos muy peligrosos. Y bueno, en este momento la tercera pregunta es, ¿por qué nosotros? Porque si se trata de en esta transformación digital, construir el futuro de nuestras empresas y organizaciones, pues nadie lo va a construir más que nosotros. Nosotros somos los responsables de construir el futuro de cada una de nuestras organizaciones. Y la verdad es que esta comunidad nos permite la oportunidad de acercarnos, de dialogar, de intercambiar ideas, de compartir proyectos, éxitos, fracasos, para aprender unos de otros. Y la verdad es que en esta comunidad, pues es uno para todos y todos para uno. Y mi labor aquí es compartir mis 40 años plus de experiencia en el mundo corporativo, atendiendo a empresas líderes de manera interna, trabajando con ellas y para ellas, y posteriormente, pues después de 12 años y medio, otros 27 años y fracción, acompañando a sus clientes, clientes que están implantando soluciones de negocio. Por eso somos nosotros los que estamos aquí en este momento. Y bueno, los temas a tratar en estos 5 módulos, 5 webinars, son los que ustedes pueden leer. Primero, introducción, para que nos demos una idea clara. Voy a citar una historia que sucedió en la vida real, que no es ficticia, que no es producto de la imaginación, y lo aclaro porque hay muchos marketeers que están tratando de contar historias ficticias con el fin de atraer la atención, de lograr mayor recordación, de ponerle emoción a los mensajes que lanzan a los prospectos y a los clientes. Esto no tiene nada de esos ingredientes, es una historia real, es una anécdota, algo que me tocó vivir y que quiero compartir. Lo voy a hacer de manera respetuosa y anónima, no mencionando nombres, y tampoco voy a mencionar fechas para que ustedes no, sé que son muy inquietos, muy curiosos y que van a sacar conclusiones. Quiero respetar al cliente, que en este caso pues, fue un caso de estudio bastante bueno. El segundo módulo va a tratar de qué anda buscando el cliente, ¿sí? Más allá del software. ¿Qué anda buscando el cliente? ¿Y por qué lo anda buscando? El tercer módulo va a tratar sobre la definición cabal, ¿sí?, de lo que es una verdadera solución de negocios basada en tecnología informática y comunicaciones, para que vean ustedes el papel que juega cada uno de los elementos que la integran. El módulo 4 va a tratar las 2 primeras etapas de la relación entre un cliente y un proveedor, que en este caso es el inicio de la relación, haciendo una analogía sería el noviazgo, y posteriormente pues la implantación, que sería, usando esa misma analogía, la ceremonia de la boda y la luna de miel. Eso es la implantación. Y eventualmente, el módulo 5 le vamos a dedicar tiempo de calidad para definir lo que en sí vendría siendo el matrimonio por muchos años, para que se viva feliz en esos años. Y se trata justamente de la tercera y última etapa, que nosotros denominamos realización del valor. Y por último, en el último módulo de la serie de webinars, vamos a compartir las conclusiones a lo largo de este viaje. Entonces, voy a dar inicio al módulo 1, que es una historia real.
Voy a empezar comentando que pues recibí una llamada telefónica de un vicepresidente de finanzas y me dijo, Marco Antonio, necesito platicar contigo porque tenemos atorado la implantación de un ERP. Es algo muy complicado para tratarse por teléfono. Te solicito que nos visites y pues te dediques un tiempo suficiente para que entiendas dónde está la situación y que me digas y nos digas qué es lo que debemos hacer para destrabar este proyecto. Bueno, llegó el día de la cita empezamos a hacer preguntas después de las presentaciones del caso, mis consultores y él y alguien más de su equipo. Y bueno, empezó el diálogo haciendo las preguntas y las primeras respuestas que tuvimos es de que tenían ya invertidos 18 millones de dólares. Bueno, a mí me pareció una cifra francamente elevada. Sí, era una empresa que tenía una implantación de tipo Big Bang, pero tampoco la complejidad de los procesos era tal que fuera proporcional a esta cifra millonaria. Más adelante, respondiendo a nuestras preguntas, el vicepresidente nos compartió de que tienen ya transcurridos 3 años y medio y que no veía el fin de que el proyecto se terminara. Oficialmente le habían dado ya un final, un cutover y go live, hacía como 2 años, pero que él estaba convencido de que el sistema no estaba dando ni los resultados, ni estaba teniendo el uso, ni estaba aportando nada después de la etapa de implantación, que él, según él, no había terminado. Y por eso se obedecía nuestra presencia frente a él. Comentó, porque yo le pregunté, oye, bueno, ¿dónde está el CIO para que nos dé su versión? Me dijo, el CIO ya no trabaja aquí, estamos buscando su reemplazo. Fue tal el nivel de estrés que tuvo una amenaza de divorcio, tuvo un infarto, su salud se deterioró lo suficiente como para que él dijera, ¿sabes qué? Ya me harté de este proyecto, no vale la pena ni mi matrimonio, ni mi salud, ni mi vida, ni este proyecto, ni ninguna empresa. Así es que ya no quiero saber nada, me voy y mi decisión es inapelable. Y por eso no tenemos un CIO en esta reunión. Bueno, prosiguió la junta y le pregunté, bueno, ¿cuál es la idea que tienen los demás vicepresidentes y directores de la empresa? Y me comentó que la verdad estaba ya un clima pues muy negativo, que la verdad nadie quería hablar del tema, que había mucha falta de confianza de los niveles inferiores hacia los directores, que francamente pues la situación estaba muy deteriorada, la credibilidad del equipo ejecutivo se vio muy desgastada, él en lo personal estaba sufriendo las mayores consecuencias, y bueno, para no alargar el cuento, les comento que le dijimos, bueno, sí, te vamos a hacer como mucho gusto una propuesta, un diagnóstico de cómo se encuentra el proyecto, cuáles son los elementos que están provocando este retraso que dices que tiene, pero antes de empezarlo sí quisiéramos conocer más versiones para tener un panorama, por lo menos al más alto nivel ejecutivo, de cuál es la percepción de los otros vicepresidentes y directores. Entonces, por favor, trata de ayudarnos a concertar en 3 días la mayor parte de entrevistas individuales, confidenciales. Nadie se va a enterar de estos detalles. Voy a diluir los comentarios como parte del diagnóstico que vamos a hacer eventualmente, visitando las diferentes plantas, centros de distribución, funciones y departamentos de ventas, marketing, logística, producción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos dimos a la tarea y a las 3 semanas de hacer todas estas visitas, entrevistas y grupos de enfoque, le presentamos un diagnóstico, le dijimos, mira, ¿sabes qué? Sí, aquí tenemos todos los elementos suficientes y necesarios para darte la siguiente conclusión. Realmente no fue un diagnóstico de una entidad viva, fue una autopsia, porque el ERP está muerto hace aproximadamente 2 años. Lo que sucede es que ustedes no quieren darse cuenta de que el ERP murió hace tanto tiempo porque lo envolvieron en una alfombra, pusieron la alfombra en el rincón del salón corporativo de la región latinoamericana de esta empresa y se siguen reuniendo los altos directivos y les llega un olor muy fétido, pero la verdad es que creen que es normal porque ya tiene mucho tiempo, ya se acostumbraron a él.
y la alfombra, pues nadie ve el cadáver porque está envuelto en la alfombra. Entonces, la verdad es que lo que hicimos fue una autopsia y hicimos un estudio forense. La autopsia nos dijo de que había muerto la víctima y analizamos la escena del crimen con todas estas visitas y entrevistas y tenemos un diagnóstico bastante completo de las causas en el tiempo que se fueron sucediendo unas a otras y te comparto sin que suene peyorativo, con todo el respeto que merece el caso de la situación, pues es un caso realmente histórico, es un caso para estudio, tipo los que maneja Harvard, donde todos los posibles errores que se pudieron haber cometido se cometieron, tanto de índole táctico como de índole estratégico. Entonces, pues el diagnóstico que nosotros tenemos está formado parte de un plan de acción que tiene componentes de tipo político, de tipo estratégico y de tipo táctico. Y con mucho gusto los voy a compartir contigo. Y bueno, los compartimos y los pusimos en acción. Sí, fue un plan de acción. Y el diagnóstico fue más que nada el siguiente, junto con las respectivas prescripciones. En primer lugar, encontramos de que hubo un pésimo patrocinio y un posicionamiento equivocado del proyecto. Esto fue debido a que la gente que se empeñó hasta la necedad en rechazar la solución propuesta por el corporativo y se decidió, a pesar de toda esta oposición del corporativo, a implantar otra solución diferente, argumentando que el panorama logístico y de distribución, porque más que de manufactura, esta empresa es de distribución, ¿sí? El panorama geográfico de países como Argentina, Chile, Brasil y México, que componían pues el 80% o tal vez más del negocio de esta empresa en América Latina, pues tenían muchas complicaciones por la cuestión cultural de cómo se manejaba la distribución en estos países y que la otra solución tenía mucha mayor potencia y flexibilidad para manejar la logística que la solución que proponía el corporativo. Eso fue lo que 4 años atrás o 4 años y medio atrás se argumentó y finalmente se decidió esto. Pero el que lo defendió fue el CIO. Entonces, de tal manera de que nunca estuvo el patrocinio en manos de gente de negocio. Y bueno, nunca se quejó el CIO porque su jefe era el de finanzas, tú, y definitivamente pues le diste todos los recursos financieros, 3 años y medio, él te decía que iba avanzando, 18 millones de dólares o más, y bueno, definitivamente este posicionamiento derivado de este pésimo patrocinio es de que el proyecto fue percibido como un proyecto de sistemas, no un proyecto de la compañía y mucho menos un proyecto de negocios. Como consecuencia, te comento, la prescripción es enterrar el ERP viejo, porque en estos 4 años y medio cambió el panorama de los países que integran el 80% del negocio de la empresa en América Latina y ya se acepta cada vez más el esquema que manejan países desarrollados también con gran extensión geográfica, dispersión geográfica, como Canadá, Estados Unidos e incluso Europa. Entonces, políticamente, para que ustedes no, no queden mal, les sugiero que vayan con el corporativo y que digan que la evolución del esquema logístico que hace 4 años y medio justificó implantar este ERP que tienen hoy día funcionando, ya cada vez se acerca más a lo que manejan en otros países y que hace mucho sentido que ahora estén dispuestos a sacrificar un proyecto que les costó sangre para alinearse con la solución sugerida por ellos a nivel corporativo y que están dispuestos a implantarlo en un segundo esfuerzo de implantación, siempre y cuando el corporativo decida absorber, ¿sí? Dada la cuantiosa inversión que ya se realizó, decida el corporativo absorber el costo de las licencias a nivel del corporativo. Y bueno, el corporativo, con tal de tener a todo mundo en la misma página y alineados, aceptó. Y entonces empezamos por el inicio, como se debió haber empezado, armando un equipo de patrocinadores integrado por los líderes de negocio
e invitamos al vicepresidente de todo el corporativo para que viniera a tomar la protesta de estos nuevos patrocinadores, comprometiéndose con él, comprometiendo algo mucho más que su palabra, ustedes me entienden, para que el proyecto fuera exitoso, porque él iba a estar personalmente vigilando el avance de este proyecto. Entonces, bueno, eso fue el punto de arranque. Nos pusimos a trabajar en el resto de los elementos que condujeron al fracaso espectacular de la primera implantación y bueno, se concluyó de que no hubo un acompañamiento, ni siquiera malo, no hubo acompañamiento del proyecto por parte de gestión del cambio organizacional. Lo hicieron como típicamente se han manejado muchas implantaciones en el mundo de la alta tecnología, sin tomar en cuenta el factor humano. Se cometieron múltiples errores de todos tipos, estratégicos y tácticos, individuales y grupales, y se hizo caso omiso de un proceso básico que fue el de identificar los factores de riesgo que pudieran presentarse en el transcurso del tiempo mientras de que duraba tanto la implantación como eventualmente, si es que siquiera tenían claro que existiera la fase de realización. Y mucho menos si no habían identificado los factores de riesgo, pues habían identificado tampoco las acciones necesarias para mitigarlos o eliminarlos. Y bueno, la prescripción fue desarrollar un nuevo plan de implantación que tuviera tanto el componente técnico como el componente humano, ¿sí? Y se formó una triada entre el proveedor del ERP, un director del proyecto, que ya no fue el CIO, sino que fue un director de negocio de todos ellos, y bueno, un consultor de gestión del cambio organizacional, para tener una triada que tuviera los intereses repartidos justamente en los diferentes elementos que integraban este plan. La funcionalidad, la tecnología y definitivamente el aspecto humano. Y bueno, pues nos pusimos a ejecutar el plan. El resultado de esto, pues, ¿cuál fue? Pues la verdad fue un rotundo éxito y la verdad la gente salió muy motivada desde el arranque mismo, desde el kick-off de la nueva implantación y definitivamente quiero compartir con ustedes algunos resultados que se distinguen por haber sido notorios. En lugar de 18 millones, la inversión sin contar las licencias absorbidas por el corporativo fue de 1.5 billones solamente. El tiempo récord en aquella época por una implantación tipo Big Bang era de entre 14 y 16 meses. El tiempo promedio de una empresa compleja, pero no Big Bang, era aproximadamente 9 meses, ¿sí? El tiempo que tardamos en implantar esto fue únicamente 6 meses. La gente desde el principio estuvo totalmente comprometida, energizada, motivada, porque se respondió una pregunta básica que nunca antes habían entendido. ¿Por qué demonios vamos a implantar un ERP? ¿Qué valor le va a representar a la organización? ¿Qué valor le va a aportar a cada una de las funciones? ¿Qué valor le va a aportar a cada uno de los departamentos? ¿Y qué valor me va a representar a mí esta solución en mi puesto de trabajo de día a día? Y la gente tuvo perfectamente claro que no iba a estar exento esto de dolor, de sentimientos de pérdida, de salirse del área de confort, pero que era mucho más grande la cantidad de dolor y el impacto negativo si no se hacía bien a que se hacía bien. Entonces la gente estuvo totalmente comprometida desde el principio. Y bueno, ahora sí hubo reconocimientos justamente merecidos que vinieron del corporativo. Incluso creo que hasta a nivel de corporativo el proyecto recibió una mención honorífica porque batió muchos de estos récords de implantación que tomaron lugar en otros países donde opera la compañía. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Por favor, no voy a comentar cuál es el nombre de la compañía. Lo único que puedo llegar a compartir fue algo que el mismo vicepresidente de Finanzas, al final de toda esta historia, de todo este caso complicado, me dijo: Marco, yo no sé cómo es de que le hacemos para complicarnos tanto la existencia, si lo único que vendemos es agüita pintada. Y ahí que quede para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Quiero comentarles que, bueno, esta es la primera parte de 5 webinars. Ya saben ustedes de qué va a tratar cada uno de los siguientes. Y bueno, les